Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro saludándoles y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida desde Israel, Casa Integral, en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, para las naciones. Un saludo muy, pero muy especial a todos mis amados hermanos, hijos de Casa de Israel, Casa Integral en las naciones. Bueno, aquí preparándonos, o mejor, preparados para el comienzo de semana. Bueno, ya hemos llevado 2 días de semana, pero estamos comenzando nuestro tiempo de estudio bíblico a través de Torá al Instante, con un tema, como cada semana, apasionante. Un tema que con mucha frecuencia ustedes me preguntan o me comparten algunos de sus testimonios, de su experiencia, cada quien en su vida muy personal. Y llegamos a una conclusión. Los hijos, la familia. La familia no es solamente la familia de la fe, la comunidad, la asamblea, la cajal, la quejilá, la congregación, la iglesia, como lo quieras llamar, esta familia de Adonai y por supuesto dentro de una familia, los hijos. Probablemente hemos escuchado con alguna frecuencia o lo vivimos con alguna frecuencia la expresión hijos rebeldes, hijo contumaz y pueblo de dura cerviz, hijos de dura cerviz. Pues bien, ese será nuestro tema de semana. Vamos a definir literalmente cada una de estas palabras: contumaz, rebeldía, duros de cerviz, pueblo necio. Son palabras que entre sí, por supuesto, tienen un sinónimo, una cercanía, pero vamos a definirlas con los textos bíblicos, las respectivas historias de cada una de ellas, y miraremos algunas de estas palabras en su original hebreo, recordando que por supuesto nuestras versiones bíblicas, como la que tengo aquí a mano, muchas veces ustedes me preguntan, pastor, ¿cuál es la versión que usted utiliza? Bueno, yo tengo mi Biblia, como la ven está un poco añeja, pero siempre todos tenemos una Biblia especial. Yo tengo varias versiones bíblicas, tengo varias Biblias, algunas incluso relativamente muy nuevas, diferentes versiones, Nazarita, etcétera, etcétera. Biblias que en cada momento vamos adquiriendo, y es muy importante que las tengamos disponibles porque se hace necesario estudiar en las diferentes versiones. Por favor, recuérdenlo, versiones. Yo usualmente utilizo la que siempre me ha acompañado por años, que tengo marcada, señalada, resaltada, etcétera, que es versión Reina Valera 60. ¿Por qué lo hago? Porque vimos en algunos de los programas anteriores, aquí en este canal de Israel Casa Integral, que las versiones bíblicas como esta Reina Valera, y perdónenme que tal vez lo mencione ya que estamos en este punto, hagámoslo nuevamente para aquellos que nos acompañan por primera vez, que es importante que lo tengan presente. La Biblia, edición antigua versión de Casiodoro de Reina, 1569, revisada por Cipriano de Valera. De allí es de donde tenemos la famosa Reina Valera en el 1602 y otras revisiones en 1862 y en 1909. Esta revisión que tengo en mis manos es una revisión de 1960, lo que se conoce como la versión del 60.
¿Por qué hago mención en este programa para comienzo sobre este aspecto? Porque algunas palabras como las que he mencionado, contumax, duros de cerviz, rebeldía, entre otras, al hacerla al traerlas de su original al español, probablemente se han utilizado estas frases como sinónimas buscando su cercanía, pero no la precisión como tal de la palabra. Eso lo veremos en el transcurso de la semana. Sin embargo, al punto es cuántos de nosotros como familia, repito, a lo largo de nuestra vida crecimos con nuestros hijos desde muy pequeños, desde bebés, por supuesto en casa. Como padres tenemos en nuestros corazones el anhelo de formar en nuestros hijos de principios, de valores, de fundamentos, hijos que estén conforme a la palabra. Muchos de nosotros probablemente no nacimos en una cuna creyente. Algunos nacimos más bien en ningún tipo de religión o ateísmo o cualquier otra práctica distinta. Algunos en el nivel 1 tradicional, la religión tradicional, algunos ya en el nivel 2, en el contexto evangelístico. Pero probablemente no todos en el nivel de Torah, o por lo menos muy pocos en lo que es nuestra Kadosh Torah. A nuestra Kadosh Torah nosotros vinimos como esposos 20 años después de matrimonio. Nuestros hijos, por supuesto, nunca estuvieron en el nivel 1, nacieron en el nivel 2 y hoy, por supuesto, nos acompañan en la Kadosh Torah. Pero cada familia, cada uno de nosotros tiene una línea histórica en el aspecto espiritual. Independiente de ello, sí o no, definitivamente procuramos que nuestros hijos crezcan en amor, crezcan en integridad, crezcan en principios, con fundamento, que sean hombres de valor, hombres, cuando digo de valor no me refiero a agresivos, violentos, hombres de valor en el sentido de personas de calidad, hombres de gratitud, hombres de honra, hombres de respeto. Y por supuesto, como padres, no podemos exigir a nuestros hijos lo que no damos. Por favor, présteme atención a lo que estoy mencionando. No puedo exigirle a mis hijos o a nuestros hijos, no les podemos exigir que crezcan con el temor de Adonai, que crezcan en los fundamentos de la palabra, que tomen un tiempo devocional, que hagan de su vida decisiones a la luz de la palabra, la voluntad de Hashem, si nosotros no les hemos sembrado, no les hemos participado y no les hemos dado testimonio de hacerlo. De tal manera que yo no puedo, repito, exigir a mis hijos un estudio devocional o que abran sus Biblias para leer si ellos no ven el modelo en su papá, en su mamá, en sus padres. Para la gloria de Hashem, y lo digo, repito, por testimonio, pues nuestros 3 hijos varones, desde muy niños y desde bebés, desde cuna, crecieron con sus padres, viéndoles en el estudio de la palabra, en una tarea devocional, en la preparación de las enseñanzas, las predicaciones, etc. Por lo tanto, para ellos hoy no es difícil hacer la misma labor, porque cada uno de nosotros tiene la disciplina, la organización, la responsabilidad de vivir ese ambiente espiritual. Es muy normal para nosotros encontrar a cada uno de nuestros hijos en sus habitaciones, con sus Biblias, con sus textos de consulta, en su lectura diaria, preparando sus enseñanzas, preparando sus devocionales, preparándose para ir a predicar, entre otras cosas. Entonces, repito, no podemos exigir a nuestros hijos lo que nosotros no moldeamos para ellos. Muchas veces quisimos acercarlos a la palabra y cuando quisimos acercarlos a la palabra probablemente ya habían pasado varios años de su vida y probablemente ya atravesaron esa etapa entre la niñez y la adolescencia y la juventud, donde ellos ahora tomarán sus propias decisiones. Y ya los niños no necesitan 18 o 20 años para ser adultos y tomar decisiones. Hoy un niño de 6 años ya toma decisiones. Los tiempos cambian. Y como siempre lo comento en estos programas, ¿en qué momento, dígalo conmigo, en qué momento nuestros hijos
se nos escaparon de las manos? ¿En qué momento nuestros hijos ya no vienen a casa? ¿En qué momento nuestros hijos no aceptan una orientación de parte de papá o de mamá? ¿En qué momento nuestros hijos nos levantan la voz, nos tiran la puerta y eventualmente nos pueden decir, pinta un bosque y desaparécete, papá, que no tengo nada que hablar contigo? ¿En qué momento ocurrió esto? En un abrir y cerrar de ojos, nuestros hijos se volvieron hijos duros de cerviz. En un abrir y cerrar de ojos, nuestros hijos pasan a ser rebeldes. En un momento, en abrir y cerrar de ojos, nuestros hijos se vuelven hijos contumaz y pasan a ser hijos necios. Pastor, está mencionando palabras muy fuertes, palabras que la Biblia, nuestra Kadosh Torah, nos enseña. ¿Qué vamos a hacer frente a una radiografía como esta cuando nuestros hijos, aún desde muy niños, es que, repito, hoy los niños no necesitan llegar a ser mayores de edad o de cierta edad de 15, 16 o mayores de esta edad para tomar decisiones? Hoy un niño, y lo digo porque lo he visto con estos ojos, a un niño de 5 o 6 añitos gritar a papá, gritar a mamá, maldecir a papá, maldecir a mamá, lanzarle objetos a papá o a mamá, un pequeño bebé, ¡ay, tan lindo! Es que es tan lindo. Y les permitimos a esos pequeños, inocentes, entre comillas, les permitimos todo tipo de arbitrariedad, todo tipo de irrespeto, todo tipo de deshonra, porque no tenemos disciplina. Por favor, dígalo conmigo, disciplina. Y esta palabra disciplina no la digo yo. Por favor, dígalo conmigo, escrito está. La Torá, la palabra, se toma el tiempo de dejarnos escrito lo que debemos hacer frente a este tipo de hijos que lastimosamente abundan y sobreabundan en toda la humanidad. ¿Saben? No estoy refiriéndome en particular a una cultura nuestra, hispanoamericana, latinoamericana, como prefieras llamarla. Lo vemos en las culturas aquí en América, en los Estados Unidos. Los hijos americanos tienen otra manera de pensar, otra manera de vivir, muy distinta. No solamente los hijos, los padres. El nivel de libertades, el nivel de accionar en los hogares es muy distinto en la comunidad americana que en la comunidad hispana. Y es una experiencia interesante cuando en este nivel multicultural, las comunidades hispanas, cuando venimos como emigrantes a esta nación en los Estados Unidos y empezamos a tener ese roce social, esa cercanía con las comunidades americanas, me impresiona sobremanera ver a muchos de las comunidades hispanas asimilarse a la cultura americana. Entonces, las visitas de los niños a la casa no son en la sala. Las visitas de los niños o de las niñas a una visita en casa son en la alcoba, en privado. Y para el americano, no problem, es ok. Es mente abierta, es la modernidad, es la cultura americana. Pero para nosotros los hispanos, o por lo menos en mi formación y en mi familia y en mi cultura, y aquí tuvimos que experimentarlo alguna vez, decirle a alguna jovencita que vino a nuestra casa, estando los chicos en su high school, hey, vino a visitar una niña a la casa. ¿Y cuál es nuestra sorpresa cuando la niña viene en un short muy corto, en una ropa muy expuesta, y cuando viene a casa ella apenas dijo hello, inmediatamente fue tomando dirección hacia las alcobas y hey, un momentico, hey, one moment please, what happened? ¿Hacia dónde vamos? No, la visita es en la sala, no en la alcoba. Momentico. ¿Y cuántos de nosotros como padres hispanos somos permeables a ese tipo de cultura? Nos asimilamos. Y cuando nos asimilamos y ocurren todos estos eventos, entonces vienen los hijos no deseados, vienen todos los problemas que conocemos, vienen problemas de drogadicción, vienen problemas de género, etcétera, etcétera. Entonces, el tema que vamos a enfrentar esta semana es un tema realmente apasionante.
Lo veremos, por supuesto, a la luz de la palabra. Espero que no brote de mi pensamiento, ni de mi corazón, ni de mis labios una palabra mía. Espero que sea nuestro amado Ruach HaKodesh, a la luz de la palabra, quien nos dirija en los textos y en la enseñanza que vamos a llevar. Así es que, por favor, les agradezco desde ya su participación, su propuesta de temas, sus apreciaciones respecto del mismo, porque me parece que todos, absolutamente todos, tenemos mucho que aprender en este aspecto. Entre otras cosas, por ejemplo, pensar que ya nuestros hijos, adolescentes, jóvenes, algunos, ya no consideran el matrimonio como una alternativa de vida en la línea de familia. Entonces ya los jóvenes de hoy simplemente consideran que la unión libre está bien, vamos a probar, si no funciona, pues no funciona, cada quien toma su ruta, no ha pasado nada, usted quédese con el niño, yo me quedo con la niña, y bueno, aquí repartamos que todo está bien. No, hermanos. Nada de lo que el mundo nos ofrece como estilo de vida que no esté bajo la dirección y el manual de instrucciones funcionará. Lastimosamente, pues sabemos todos perfectamente que el mundo está así, está totalmente invertido en todos los sentidos. Todo lo bueno lo llaman malo, lo malo lo llaman bueno, y lastimosamente muchos padres de familia terminan accediendo, facilitando, permitiendo, tal vez ignorando, tal vez dejando de lado, como queriendo decir, yo prefiero no enterarme de nada, allá cada quien que haga con su vida lo que le parece. Pues bien, esos serán los padres del mundo, pero no seremos nosotros, los que amamos la palabra, los que estaremos caminando en esa ruta. Siempre tendremos una alternativa, y la alternativa está aquí, a la luz de la palabra. Vamos a dar comienzo, amados hermanos, y entrándonos al tema, bíblicamente hablando. Acompáñenme por favor al libro de Shemot, Éxodo, en el capítulo 34. En el capítulo 34, recuerden que me gusta siempre leer el título del capítulo para comprender su sentido. En el libro de Shemot, capítulo 34, dice la palabra. Voy a leerlo, vamos a concentrarnos en el verso 8 y 9, pero quiero leerlo desde el verso 1 para comprender esta historia con la que daremos comienzo en esta semana. Y Adonai habló a Moshe diciendo: Alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. ¿Quién escribió entonces las palabras sobre las tablets? Adonai, nuestro amado Hashem. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni perezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moshe alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le había hablado Adonai, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Adonai descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Elohim. Y pasando Adonai por delante de él, proclamó: Adonai, Adonai, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Verso 7. Que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moshe, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo: Si ahora, Adón, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Adón en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Qué precioso texto en el libro de Shemot, en el capítulo 34.
Vemos entonces en una historia interesantísima tomada de la Torá, en el libro de Moshe, como en el libro, sí, escrito por Moshe, vemos que Moshe, como líder de un pueblo que viene de una historia por 210 años, bajo una condición de servidumbre, bajo una condición de esclavitud, y probablemente en esa misma condición de esclavitud, muchos del pueblo de Israel terminaron de igual forma asimilándose, mezclándose con el pueblo egipcio. Dice la palabra que la tarea que Moshe viene desarrollando con este pueblo, un pueblo rebelde, un pueblo contumaz, un pueblo de dura cerviz, un pueblo con iniquidad, un pueblo con un pensamiento adverso, un pueblo acostumbrado a vivir en su condición de esclavitud, con una mente de ladrilleros. Compartí y he compartido muchas veces este texto de un pueblo de ladrilleros. No fue nada fácil para Moshe desarrollar la tarea que el mismo Adonai le había entregado desde el monte Horeb, desde la zarza ardiente. Recordarán ustedes la tarea, perdónenme, la función para el cual había sido llamado. Vemos en todo el recorrido de nuestra Kadosh Torah, hablando de los 4 primeros libros, Bereshit, Shemot, Vayikrat, Bamidbar, y finalmente en el libro de Devarim, que es un resumen de todo lo anterior. Entonces vemos que el pueblo de Israel en muchas ocasiones, a lo largo de esos 40 años, se levanta con rebeldía. Hijos rebeldes se quejan, murmuran, están en un nivel de incredulidad, han sido testigos de las maravillas, de las señales, de los prodigios, de todo cuanto Adonai ha hecho con ellos, y sin embargo, este pueblo todavía no reconoce la grandeza del Padre. En la Torá vimos el texto. Nos dice que es un pueblo de dura cerviz. Y esto de dura cerviz, para iniciarlo desde una manera muy simple, lo que significa es tener el cuello muy tieso, muy duro. Tan duro que les es difícil a este pueblo siquiera moverlo, inclinar la cabeza, y siempre pareciera ser que lo único que aceptan es mantener su cabeza erguida sin ni siquiera tener la oportunidad personal de inclinarse delante de la presencia de Hashem. Ese pueblo egocéntrico, ese pueblo que se considera que es lo más. ¿Y cuántos de nosotros alguna vez vivimos justamente esta experiencia? Como nos enseñan en el ejército a mantenernos siempre muy firmes y adelante, con el pecho muy enfrente, con nuestra cabeza muy levantada. Pero la Torá nos enseña que cuando no aprendemos a inclinar nuestra cabeza como un acto de grandeza, como un acto de humildad, pasamos a ser un pueblo de dura cerviz. Ya entraremos a definir un poco más en detalle a qué hace referencia a esta expresión. Entonces nos daremos cuenta, mis amados hermanos, que cuando este pueblo no tiene esa habilidad, o no disponen mejor de inclinar la cabeza, y haremos y obedeceremos, lo decimos de labios para afuera, pero internamente nuestro corazón, nuestro pensamiento está totalmente en otro sentido, en otra dirección. Por lo tanto, cuando queremos mantenernos en esa posición erguida, en esa posición arrogante, en esa posición de yo todo lo puedo, yo no necesito que nadie me diga lo que tengo que hacer, a mí no me parece, pastor, que usted me diga lo que yo debo o no debo comer, es mi problema si yo como costillas o chuletas, ese es mi problema, usted no se preocupe por eso. Oh, cuántas veces he tenido que escuchar expresiones como esta: pastor, usted no me diga lo que yo tengo que hacer con mi dinero, yo manejaré mi presupuesto como a mí me parece y eso es todo, punto, para eso yo trabajo. No tengo ningún problema.
No tengo ningún problema. Pero como escucho tantas bancarrotas y siempre les preguntaré, ¿manejas un presupuesto? ¿Está el presupuesto que tú desarrollas en casa como familia conforme a tu utilidad, conforme a tu ingreso? ¿Manejas un presupuesto adecuadamente? La Torá nos enseña a manejar un presupuesto familiar. Y cuando nos vamos de pique en las economías es porque sencillamente los presupuestos nunca han estado conforme a la buena, perfecta y agradable voluntad de Adonai. Y cuando nuestros presupuestos caminan en ese desorden, contumaz, dura cerviz y rebeldes, pues entonces las consecuencias no serán más que bancarrota, crisis, no tengo pastor, no me alcanza, pastor, no sé qué hacer, pastor, ¿qué hacer? Bajar la cabeza. Humildad es lo que el Eterno nos pide. En pocas palabras, una acción de dura cerviz, yo lo podría traer a otra expresión muy típica y decir gente de cabeza dura. Gente de cabeza dura, gente que realmente les cuesta entender, gente que realmente les cuesta percibir el poder de Adonai en sus vidas, la gracia, el favor de Adonai. Por eso lo repito en tantas ocasiones, cuando una persona se golpea 2 veces o más con la misma piedra, merece romperse la cabeza. Porque una cosa es que te hayas equivocado en una inversión. Una cosa es que hayamos tomado una mala decisión. Una cosa es que emocionalmente nos impulsamos a hacer algo que a la postre el resultado fue lamentable, negativo, contrario, etc. Pero una cosa es pasar por esa adversidad, por esa prueba, y otra cosa es repetirla igualmente. Por lo tanto, cuando inclinamos nuestra cabeza, cuando doblamos nuestro cuello, cuando nos sometemos a la voluntad del Padre, entonces significa que hemos aprendido la lección y de esa lección aprenderemos un principio de vida. Ese principio de vida tiene que ver con obediencia. Obedecer, obedecer, obedecer. Muchos de nosotros quienes estamos en esta sala reunidos somos padres de familia, ¿verdad? ¿Qué más deleite hay en el corazón de cada uno de nosotros, padres, papás, cuando tenemos hijos obedientes? Gloria a mi Padre eterno, gracias Hashem, gracias Hashem, gracias Hashem, porque me entregaste 3 hijos varones. Bueno, siempre quisimos una niña, hija, mujer en nuestra casa. Adonai nos bendijo con 3 varones. Ahora tenemos nuestra hija, ya es nuestra nuera, que es nuestra hija. Gloria al Eterno. Pero estos 3 hijos varones crecieron en el temor de Adonai y crecieron en la honra de sus padres. Fueron jóvenes, estuvieron en la escuela pública, se mezclaron con todo tipo de gentes. Hasta donde yo conozco de la vida de mis hijos, han sido íntegros, responsables. Yo no quiero con esto significar que sean santos, pues. Pero para la gloria de Hashem, son jóvenes, fundamentados y establecidos en el temor de Adonai. Si alguna vez en su recorrido por esas escuelas públicas donde hay tanto caos y tanta adversidad, cometieron algún error, no me cabe la menor duda que ellos se han puesto al orden con Hashem. ¿Por qué menciono todo esto? Porque evidentemente nuestros hijos, para nosotros como padres, ellos han sido obedientes. Hasta donde yo recuerdo haber tratado con cada uno de ellos en sus asuntos académicos, personales, aún de carácter económico. Hasta donde yo recuerdo como padre, hasta el día de hoy, nos hemos sentado, hemos compartido, hemos considerado muchos temas. Y cuando hemos considerado muchos temas, mi esposa y yo hemos considerado propuestas para ellos y veo que las han aceptado, veo que las han obedecido y veo resultados extremadamente favorables en su vida. Así es que me pregunto de alguna manera, hermanos, si estamos hablando de la casa de Israel, y lo primero que encontramos en el texto que tomamos como base en Shemot capítulo 34 es:
que Adonai nos habla de un pueblo de dura cerviz, surge una pregunta inmediata, pero entonces, ¿de dónde Adonai tomó a este pueblo escogido? ¿De dónde Adonai decide, en qué momento decide Adonai elegir a este pueblo? Porque cuando desarrollamos todo el estudio de Torah nos daremos cuenta que definitivamente pueblo duro, pueblo rebelde, pueblo contumaz, pueblo de dura servir hasta nuestros días. Es decir, que esta historia no ocurrió hace 3.500 años. Esta historia se continúa repitiendo hoy e incluso hoy para este siglo XXI. Pareciera ser que aumenta la dura cerviz más que en otros tiempos. Vemos entonces que la humanidad entera está pasando por esta circunstancia. Porque la imagen, lo que decimos, lo que la Torah nos enseña como imagen y semejanza de Adonai, pareciera ser que esa frase es una frase solo escrita en un libro, pero que no tiene como la esencia de cada uno de nosotros. Nosotros somos luz, nosotros somos imagen, nosotros somos semejanza. Tenemos un manual de vida, el árbol de la vida, la Torah viviente, Yeshua HaMashiach, nuestro manual de vida. Mi mente no será la mente del mundo. Mi manera de hablar, vivir, ser no será la comprensión del mundo. Camino conforme a lo que escrito está. Vivo bajo una cobertura del Ruach HaKodesh. Por lo tanto, ¿en qué momento toda la palabra nos muestra que hoy por hoy tenemos caos? No solamente en el mundo, en las escuelas, en las universidades, en las políticas, en la economía, en los hogares, en las familias, sino aún en las propias comunidades, asambleas o cajal. Diferencias doctrinales, diferencias de opinión entre hermanos, relaciones lastimosamente afectadas entre un hermano y otro. ¿Por qué se ocurre todo esto? Sencillamente porque no hemos aprendido a inclinar la cabeza. Y no estoy muy seguro, estoy tratando de recordar ahora mismo que tal vez en nuestros países se nos dice, no, mijo, usted no le baje la cabeza a nadie. Usted manténgase con su cabeza muy alta, en alto, mijo. Usted no tiene por qué bajarle la cabeza a nadie. Yo no sé si alguien me ayuda, por favor, si hay algún refrán que hace alusión específicamente a esto, pero estoy tratando de recordar que alguna vez alguien me lo dijo. No le baje la cabeza a nadie, mijo. Usted adelante. Usted manténgase firme y adelante con su cabeza muy erguida. Por supuesto, estamos hablando de situaciones en las que si se presenta una circunstancia, una difamación, una crítica, una murmuración, una calumnia, y nos están atacando, pues sí, mantengámonos en la verdad, que es lo importante, en el emet. No nos demos por vencidos. Es diferente. Pero en cuanto al poder de la palabra, en cuanto a la promesa cumplida para nosotros, gracias Hashem por todo lo que tú nos das. Vamos a ver algunos textos bíblicos que siempre en nuestro primer programa realizamos respecto al aspecto de dura cerviz, contumaz o rebeldía. Acompáñenme por favor en el libro de Mateo. Vamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, vamos al libro de Mateo, por favor. Gracias por quien me colabora allí colocando los textos bíblicos en el chat, muchísimas gracias. Libro de Mateo en el capítulo 10 y tomemos una porción del verso 21. Veámoslo desde el verso 20. Voy a leerlo desde el verso 16 y nos iremos al 20. Dice el título, persecuciones venideras. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sé pues prudentes, como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. ¡Oh, qué palabra! Hermanos, ¿están conmigo en la lectura?
Voy a leer el verso 17 nuevamente, porque cualquier parecido con la realidad hace 3.500 años hasta hoy, creo que el texto está vivo hoy. Recuerden que la palabra es viva. Recuerden que todo lo que está escrito ayer, hoy y siempre está vivo. Recuerden que aquí no fue abolido nada. Recuerden que aquí no tenemos el viejo pacto y el nuevo pacto. No. La palabra es una palabra, escrita, viva, para siempre. Dice: y guardaos de los hombres, guardaos de aquellos hombres de dura cerviz, guardaos de aquellos hombres de orgullo, de egocentrismo, que creen tener la sartén por el mango, que se consideran la autoridad, que se consideran la teología del momento. Guardaos de todo esto, que te quieren tomar, herir y lastimar, aún con la misma porción de la palabra, haciendo justicia por mano de hombre y no haciendo justicia a la luz de la palabra. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. ¡Qué terrible situación difícil! Y sé que muchos de ustedes, sé que una gran mayoría de quienes estamos en la sala hemos pasado por esta experiencia. El día que tomamos aquella decisión, vimos la semana pasada el tema de decisiones, cuán importante. Estoy reuniéndome los varones días de Shabbat en la mañana y estamos tratando el tema de las decisiones. Cuando tomamos la decisión de parte de Hashem de salir del nivel de la religión tradicional al contexto evangelístico y del concepto evangelístico a nuestra Kadosh Torah, en ese puente entre el nivel 2 y el nivel 3, ese puente extraordinario de conocer la verdad y que la verdad nos hace libres, Hebreo 4:12, cuando dimos ese paso tan extraordinariamente importante y fundamental en nuestra vida, ¿cuántos de nuestros amados hermanos, líderes, ancianos, diáconos, levitas, pastores, inmediatamente nos colocaron una X, nos tildaron de judaizantes, nos consideraron una secta y muchas otras cosas más? Porque hay que tener cuidado de todo esto, porque hay una dura cerviz, hijos contumaz, hijos de rebeldía, y nos han tildado de una y de otra manera. Pero tenemos a un Hashem todopoderoso que nos guarda en el hueco de su mano. Así es que no tenemos el por qué temer. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado todo lo que debéis hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Ruach HaKodesh, vuestro Padre, que habla a vosotros, en vosotros, perdón. El hermano entregará a muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Un texto extraordinario, podríamos leerlo todo, pero solo queríamos llegar al verso 22. Vamos al libro de Marcos. En el libro de Marcos, en el capítulo 13, tomaremos una porción en el verso 12, que nos confirma la versión, el texto que acabamos de leer hace un momento, pero vamos a leerlo en dos textos antes para comprenderlo mejor. El capítulo 13, en el verso 3, nos habla de señales antes del fin. Verso 10, y es necesario que el evangelio, que la palabra, que la Kadosh Torah sea predicada antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Ruach HaKodesh. Y el hermano entregará a muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán.
y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Libro de Romanos, capítulo 1, verso 30. Vamos a ir a Romanos en el capítulo 1 y veremos una porción del verso 30. Acompáñenme, por favor. Romanos 1:30 dice: murmuradores, detractores, aborrecedores de Adonai, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Adonai, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Wow, esto es impresionantemente importante. Quisiera entrar a este texto y avanzar un poco allí, pero solo para mencionar lo siguiente. Esta mañana tenía una conversación con mi hijo, el pastor Sebastián, y me decía cómo en su corazón tiene una molestia respecto a está adelantando una maestría en la universidad, y me compartía cómo en las universidades teológicas, grandes universidades teológicas que se tienen, grandes teólogos, como siempre lo he mencionado, no me cabe la menor duda al respecto. Pero sin embargo, muchas de estas grandes universidades, con tan grandes teólogos que conocen de la Biblia y de la teología en sus diferentes especialidades, digamos, ¿cuántas de estas universidades hoy apoyan, patrocinan, facilitan, soportan tantas circunstancias fuera del proceso de la palabra? Me debo explicar mejor. ¿Cuántas de estas universidades hoy, por ejemplo, permiten la unión libre entre los jóvenes, aún en las mismas universidades teológicas? 1. 2. ¿Cuántas de estas universidades hoy patrocinan, repito, financian, apoyan el concepto de género? Hombre, hombre, mujer, mujer. Entonces, hijo me decía, realmente no me siento muy a gusto desarrollando una maestría en un lugar donde este tipo de circunstancias ocurren. Y bueno, wow, cuando él me dijo eso, habló profundamente a mi corazón. En 2 palabras que tratamos en esta mañana, habló profundamente a mi corazón, y ahora este texto me lo ratifica de una manera extraordinaria. Miren, lo voy a repetir, hermanos, porque creo que es interesante lo que está diciendo la palabra. Muy profundo. Vamos a leerlo un poco antes del texto original en Romanos, en el capítulo 1. Voy a leerlo un poco antes. Por lo cual también Adonai los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Adonai por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Adonai los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Ya sabemos a qué se está refiriendo, mujer con mujer. Y de igual modo también los hombres, dando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Adonai, Adonai los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen,
estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Adonai, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, descendientes de los padres. ¿Saben? Esta palabra inventores de males me impresiona, la vimos en el parashá del fin de semana, cuando hablábamos en Shelah, la mente del hombre de continuo, el mal. El pueblo elige a sus líderes, a sus presidentes, a sus gobernantes, a sus alcaldes, y de continuo es la maldad, la corrupción, la política corrupta, el engaño, los fraudes. De continuo en el mundo entero, las políticas vienen acompañadas de la maldad. Y la Biblia lo enseña. En los tiempos de Noaj, dice la palabra que de continuo la mente de los hombres era la maldad. Eso en los tiempos de Noaj, porque en los tiempos del siglo XXI estamos idem, exactamente igual. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Adonai, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Oh, por favor, permítanme un momento. Este texto necesito subrayarlo y quiero considerarlo un poco más adelante. Porque no solamente, hermanos, el hecho es que ellos lo hagan. No solamente es el hecho de pensar de que algunas personas practican todo lo que este texto nos anuncia, sino que el otro punto es que nosotros, conocedores de la Torá, conocedores de la palabra, hacedores de la palabra, amamos la palabra, aprendemos la palabra, vivimos la palabra y sin embargo las permitimos. Esto es radical, hermanos, tenemos que ser radicales. Como dice un cántico por allí, Señor, hazme un radical, como el águila al volar, ¿recuerdan? Tenemos que ser radicales, y yo sé que en este contexto de ser radicales, usted va a decir, bueno, pastor, pero es que, pues, ¿qué puedo hacer? Mis hijos. Estamos hablando de nuestros hijos, y estamos hablando de que si nuestros hijos hoy están viviendo este texto que la palabra nos enseña en el mundo de generación de perversidad, en este mundo de drogas, en este mundo de alcohol, en este mundo de la vida loca, en este mundo de género, en este mundo de todos contra todos, etcétera. Usted me está entendiendo lo que estoy indicando. Entonces la pregunta es, ¿en qué momento, como padre, facilité, permití, voy a utilizar una palabra muy castiza, muy latina, alcahueteé? No sé si esta palabra sea típica para todos los países, pero soy de Colombia y en Colombia se utiliza con mucha frecuencia. Alcahuetear, permitir, facilitar, dejar hacer que nuestros hijos hicieran con su vida lo que les parece. Y cómo veo esta experiencia todos los días a los padres, permitiéndoles a los hijos hacer lo que les parece, cómo les parece, cuándo les parece. No, Señor, en esta casa y mientras viva bajo este techo, aquí se hace lo que escrito está. Cuando seas un adulto y cuando seas independiente y tengas suficiente capacidad para sostenerte de manera personal, única e individual, haz con tu vida lo que te parezca. Pero para cuando eso ocurra, habrás crecido en el amor y en el temor de Hashem. Por lo tanto, no temeré, porque sé que serás un hombre, una mujer de integridad. Serás un hijo que siempre, donde quiera que vayas, serás luz, porque es lo que les enseñamos a nuestros hijos. Sean luz donde quiera que estén. Ustedes son imagen y semejanza y la mente de Yeshua. Por supuesto, yo sé, repito, que no son perfectos, porque es que cuando se trata de los hijos del pastor, todo el mundo quiere ver a los hijos del pastor perfectos. Bueno, no quiero, repito, entender que sean perfectos, pero por lo menos sé, y mi corazón lo sabe, y gloria al Eterno por ello, Padre Eterno, que a donde quiera que he podido ir o vamos con mi amada esposa, siempre que alguien se acerca con nosotros, la primera palabra que nos dicen es, ¡qué buenos hijos! ¡Qué buenos hijos! Gracias, Hashem.
Y puedo inclinar mi cabeza y decir gracias, Hashem, porque mis hijos dan testimonio de sus padres, porque nuestros hijos crecieron. Hermanos, hemos tenido que obrar con mano fuerte, hemos tenido que obrar con mano dura. Y cuando digo mano fuerte y mano dura, no estoy diciendo, como la palabra nos lo va a enseñar más adelante, con la vara, con la vara, con la vara, con la vara. Tuvimos que usar mano fuerte en el sentido de la disciplina. Tuvimos que decirles no sales, tuvimos que decirles no vas, tuvimos que decirle no a esto, no a lo otro, no aquí, no allá. Yo recuerdo a nuestros hijos en los tiempos primeros, algunos 10 años, 15 años antes, cuando apenas empezaba todo este fenómeno de la tecnología, los celulares, las aplicaciones, los juegos, el Messenger, todas esas, el FaceTime, las maneras de comunicarnos hace muchos años. Decía la pastora Pili, en esta casa, a las 7:30 de la noche, todo celular quedará en mi alcoba conectados para cargar. Aquí nadie después de las 7:30 de la noche usa celular. Pero mami, no señor, aquí el teléfono se carga aquí, yo lo vigilo aquí, yo lo cuido aquí y de aquí ese teléfono no sale. No crean que esto fue una batalla fácil, porque si hay algo con el que un padre hoy puede sufrir y batallar enormemente, es dile a tu hijo, dame el teléfono. Quítale un teléfono a tu hijo y verás de qué está hecho tu hijo. Quítale el internet a la casa a ver qué reacción toman tus hijos. Y les garantizo, hermanos, que ustedes hacen esa prueba y muchos de sus hijos se levantarán contra ustedes y les podrán proferir palabras ofensivas. Incluso podrían llegar hasta maltratarlos. ¿Todo por qué? Porque les quitamos su teléfono donde se conectan con un mundo que ni siquiera tú como padre sabes en qué mundo viven tus hijos. ¡Wow! Así es que el tema que estamos considerando, amados hermanos, no es simplemente hablar de dura cerviz y definirla en una palabra, lo podríamos hacer en 5 minutos, pero tenemos que profundizar más a conocer la historia, en qué mundo estamos viviendo. Vamos a ir al libro de Devarim. Capítulo 21, verso 18. Este texto del libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 21, verso 18, extraordinario, y creo que es uno de los textos que más importancia tiene para nuestra jornada de esta semana. Lo vamos a estar viendo en varios momentos. Libro de Devarim, capítulo 21. Verso 18. Voy a leerlo a partir del verso 10 para comprender su contexto. Cuando salieres a la guerra contra tus enemigos y Adonai tu Elohim los entregue en tu mano y tomares de ellos cautivos y veréis entre los cautivos a la mujer hermosa y vieres entre los cautivos a una mujer hermosa y la codiciares y la tomares para ti por mujer, la meterás en tu casa y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas, y se quitará el vestido de su cautiverio, y se quedará en su casa, y llorará a su padre y a su madre un mes entero, y después podrás llegarte a ella, y tú serás su esposo, y ella será tu esposa. Y si no te agradare, la dejarás en libertad, no la venderás por dinero, ni la tratarás como una esclava, por cuanto la humillaste. Si un hombre tuviere 2 mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieren dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, que sí es el primogénito. Mas el hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que corresponde a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Esto es un tema apasionante que cuando corresponda al parashot de este tema, seguramente que estaremos hablando sobre el mismo. Esto es en el parashot Quítese, que lo veremos en su momento. Verso 18. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, observen que hay una diferencia entre contumaz y rebelde, y dura cerviz. Contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere.
Entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad: nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicieres morir, y lo colgaréis en un madero. Usted me va a decir: uy, pastor, pero ¿cómo así? O sea, lo que usted está recomendando hoy en esta enseñanza es que cuando tenemos un hijo rebelde hay que causarle la muerte. Por favor, por favor, por favor, por favor. Se hace necesario entender que a nuestros hijos que tienen rebeldía, un hijo contumaz, ya entraremos a definir esas expresiones, que no obedece la voz de sus padres, que es glotón, que es borracho, y aquí encerrando la expresión borracho, alcohólico, drogadicto, con una situación de género y todo lo demás, de género y de género por demás. ¿Qué tenemos que hacer? Necesitamos hablar con ellos, ponerlos frente a una comunidad, exhortarlos. Por favor, justicia, no la justicia de los hombres, la justicia de Adonai. Cuando nosotros podemos mirar el corazón de muchos de nuestros hijos para poder comprender su rebeldía, para poder comprender sus decisiones, para poder comprender sus decisiones en cuanto a su estilo de vida, tenemos que conocer su corazón. ¿Cuántas veces he tenido la oportunidad de sentarme con jóvenes que están atravesando adversidades y circunstancias muy difíciles de la vida, en varios aspectos, como los que hemos mencionado, en las drogas, en el alcohol, en asuntos de sexo, prostitución, etc. Y he podido compartir con ellos. Y cuando escucho a los jóvenes, en sus corazones encuentro el desamor de sus padres. Sus padres nunca le escucharon. Sus padres nunca le orientaron. Sus padres nunca le brindaron el afecto. Por favor, hermanos, escúchenme. El afecto no es darles todo lo que piden. Eso es todo lo contrario. Pastor, pero es que yo a mi hijo le he dado todo lo que él ha querido, yo se lo he dado. Pues error. Porque lo malformaste, lo maleducaste, le permitiste tener todo lo que quería. No, a nuestros hijos hay que formarlos, a nuestros hijos hay que enseñarles a formarse. Yo recuerdo, y en los minutos, creo que me quedan 2-3 minutos, no podré jamás, lo he compartido como testimonio, olvidar una de las enseñanzas más sabias y más grandes que mi padre, ya hoy no con nosotros, ya partió, que mi padre me enseñó. Y gratifico a mi padre por haberme dado esta enseñanza tan maravillosa. Lo he compartido y lo voy a mencionar. Considero necesario hacerlo. Perdí un año académico en mi secundaria, en uno de los mejores colegios de la ciudad, al que mi padre, por razones de su empresa, en el vínculo de esa empresa con ese colegio, yo tuve acceso y la oportunidad de entrar allí, porque pues allí solo entraban personas de cierta posición económica. Tuve acceso a ese colegio. No fue fácil, porque no tenía las mismas comodidades que tenían muchos de mis compañeros de escuela. Eso también fue un proceso difícil para mí. Pero por circunstancias que no vienen al caso, me descuidé en mi estudio, descuidé mi responsabilidad y perdí el año. Cuando perdí el año, yo sabía que algo muy difícil iba a pasar, porque tenía la honra de mis padres. Sabía el esfuerzo de papá, su esfuerzo en su trabajo, la importancia y el orgullo que él tenía de que su hijo primogénito estudiase en ese colegio. Él se sentía orgulloso porque sabía que estaba estudiando en un colegio de alto nivel. Pero por alguna razón me descuidé, y reconozco, me descuidé. Desvié mis ojos del estudio. Perdí el año. Cuando regresé a casa con el resultado, lo presenté a papi. Yo esperaba lo que en Colombia llamamos una muenda, no sé cómo lo dicen en otro país, la faja, el castigo.
Escríbame por favor aquí en el chat cómo lo llaman en otro país. Sabía que mi padre me iba a castigar. No era para menos y yo era consciente y sabía que lo merecía. Cuando le presenté la libreta de calificaciones a papi, él revisó el resultado al final. Reprobó. Mi papi quedó mirando esta nota, guardó silencio. Yo tenía la cabeza abajo. Yo doblaba la cerviz, doblé mi cerviz y simplemente me preparé para esperar que papá tomara su faja, su cinturón y me golpeara. Nunca lo había hecho en toda su vida. Nunca papá lo había hecho. Pero esta vez yo era consciente que lo merecía. ¿Cuál es la sorpresa? Que yo con mis ojos cerrados y mi cabeza inclinada esperaba lo que iba a ocurrir y de pronto no sucedía nada y papi estaba en silencio. Así es que abrí mis ojos y levanté mi rostro hacia mi padre y le dije, bueno papi, entonces. Y él se queda mirándome con tanto amor y con tanta ternura y me dice, hijo, has perdido una gran oportunidad. Sabes que ya no puedes regresar a ese colegio. No te aceptan para repetir el año. Yo hice lo mejor que pude. Quise ayudarte. Pero tú tomas una decisión y desaprovechaste la oportunidad. Castigarte no tiene solución. No es la respuesta. Pero lo que vamos a hacer a partir de hoy es que todo va a cambiar. A partir de hoy, si es tu deseo continuar estudiando hasta terminar tu high school, tu secundaria, entonces vas a empezar por buscar un trabajo. Ubícate en un trabajo, mira tus horarios, vas a mirar si estudias en la mañana, en la tarde, en la noche, lo que vas a hacer. Haz lo que tengas que hacer si quieres continuar estudiando. Págate tu propia escuela, págate tus propios estudios, tus uniformes, tus libros, tus pensiones, tus matrículas, y aprenderás lo que significa tener responsabilidad. ¡Wow! Ha sido una de las más grandes enseñanzas que mi padre me ha dado. Él no me dijo como muchos papis, no te preocupes, hijo, está bien, si perdiste el año, no te preocupes, hijo. Hay muchos colegios más, incluso mejores que esos. Yo te puedo pagar el colegio que tú escojas, no te preocupes. Es más, estúdialo por internet, yo te pago todo. No, papás. No les enseñemos a nuestros hijos las facilidades de la vida. Enseñémosle a nuestros hijos a ganarse los méritos. Y no necesariamente es la vara y el golpe y la faja o la bofetada para castigar. El amor de un padre. Esta, repito, fue la enseñanza más grande de papá. Esto me permitió inmediatamente tener un trabajo. Gracias al Eterno trabajé los siguientes 3 años más. Estudié, pagué mis colegios, pagué mis uniformes, pagué todo lo que tenía que hacer hasta lograr mi graduación. Y el día de mi graduación mi padre me abrazó y me dijo, bien hecho, hijo, lo lograste. Mis amados, nos agotó el tiempo, muchísimas gracias. Me emociono tanto con estas historias apasionantes. Mañana continuaremos acerca de este tema tan extraordinariamente importante. Y para todos, amados, si hemos fallado en la educación de nuestros hijos, nunca es tarde. Por eso vamos a definir estos principios para establecer en qué área de nuestra vida, repito, nos hemos equivocado, en qué área de nuestra vida hemos fallado y por qué muchas veces nuestros hijos se nos salen de las manos, no porque no nos demos cuenta, porque nosotros así lo permitimos. Shalom, mis amados, su hermano Pastor Roberto Alfaro les saludo hasta el día de mañana. Espero verles nuevamente. Gracias por compartir el mensaje, gracias por colocar un like, me gusta, gracias por sus buenos comentarios. Hasta el día de mañana. Shalom, shalom, shalom. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.